Hola a todos, aquí Juan y en esta oportunidad vamos a ver un tremendo tema como es la evaluación económica, en particular en proyectos con eficiencia energética. Entonces, dentro de esto vamos a ver algunos aspectos fundamentales como son las ecuaciones que vamos a utilizar para verificar la demanda energética de una vivienda o una edificación en general, ¿cierto? Dependiendo de su uso y también cómo esto hace que los costos que inciden con el combustible que utilicemos respecto a la demanda y respecto del tipo de envolvente, es decir, el tipo de material que utilizamos para aislar o las ventanas que vamos a utilizar, ¿cierto?, para cubrir nuestra superficie opaca, ¿ya? Cómo esto incide dentro del costo es, pero fundamental al momento de evaluar un proyecto con eficiencia energética y sustentabilidad. Súper importante, algunos conceptos base, como pueden ser el consumo. Hemos hablado ya de lo que es el consumo y lo definimos básicamente como la demanda de energía, ¿ya?, por sobre el rendimiento. ¿Qué rendimiento? Cuando nos referimos al rendimiento estamos hablando de la eficiencia de los equipos, de los artefactos que nosotros vamos a utilizar para suplir esta demanda energética, ¿cierto? Los artefactos pueden ser, por ejemplo, un sistema full eficiente de radiadores eléctricos, puede ser, por ejemplo, una caldera a gas, puede ser algún artefacto con mayor eficiencia como un equipo de aerotermia, etcétera, ¿ya? Y por supuesto el rendimiento va a ser, nosotros le llamamos COP en algunos casos, el Coefficient of Performance, que es este coeficiente que nos dice cuál es el grado de eficiencia que tiene el artefacto que nosotros hemos decidido utilizar. También en algunos casos, dependiendo del sistema que nosotros vamos a incluir dentro de nuestro proyecto, entonces podríamos incluir dentro del rendimiento a la eficiencia de las instalaciones, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de una instalación a gas, vamos a tener pérdidas en las derivaciones, en las mismas tuberías que vamos a utilizar producto del roce, etcétera, ¿ya? Luego tenemos el famoso QT, ¿ya?, o la demanda de energía, en donde lo que nosotros vamos a aplicar acá es básicamente el típico concepto de la evaluación del área, el área de la envolvente, por el U, ¿cierto? El U viene a ser la conductividad térmica del elemento en función de su espesor, ¿sí? Luego tenemos el FT, que va a ser el factor de temperatura, junto con el GT en función, ¿cierto?, de que utilicemos ya sea el método de los grados día o los grados hora para evaluar finalmente la demanda energética de nuestro proyecto en kilowatt hora metro cuadrado al año, ¿sí? Otro concepto que utilizamos acá básico es la amortización simple, ¿eh? Esta amortización simple en realidad no tiene mucha incidencia en lo que tiene que ver con costos adicionales cuando incluimos, por ejemplo, la inflación u otro tipo de factores. Es bastante simple, entonces lo que tomamos acá es el sobrecosto, es decir, la diferencia en pesos que nosotros vamos a tener producto de la demanda energética, el tipo de sistema de calefacción que nosotros vamos a utilizar y por supuesto el combustible, ¿ya? Una vez que nosotros obtenemos ese sobrecosto, lo vamos a relacionar con el costo, ¿cierto?, del combustible y la diferencia entre el caso base y el propuesto, y vamos a tener que el ahorro, ¿ya? Y este ahorro en pesos al año nos va a determinar la factura del sistema de combustible, es decir, la boleta a la cual nosotros vamos a tributar ese gasto, ¿ya? Así que es importante también saber cuál es el costo del combustible y cómo nosotros lo relacionamos durante un año. Bien. Por otra parte, utilizamos también un factor adicional en este caso, que es el factor del valor actual único, ¿ya?
¿Quién es este valor actual único? En realidad esto aparece en varios conceptos de matemática financiera y el valor actual nosotros lo relacionamos con el valor presente, ¿ya? Esto va a depender de la literatura que nosotros utilicemos para basarnos en este tipo de modelos, ¿ya? El valor actual único o valor actual presente único nos va a llevar después a lo que es el BAN y otro tipo de factores interesantes para evaluación de proyectos. En este caso, este factor del valor actual único nos va a permitir saber el precio, ¿ya?, futuro o presente de un proyecto. ¿En función de qué? En función de la cantidad de años en la que nosotros quisiéramos evaluarlo y este pequeño índice que tiene que ver con las tasas de interés que nosotros podamos tener en nuestro proyecto, ¿ya? Entonces, continuando con esto, vamos al grano con el ejemplo y veamos, por ejemplo, cómo evaluar el ahorro de un proyecto considerando algo clave como puede ser el ahorro de ventanas. Siempre me dicen, ya, pero es que cambiemos las ventanas por un termopanel. ¿Es más eficiente? ¿Es más económico? ¿Es más rentable en el tiempo? Y esas son las preguntas que nosotros respondemos con este tipo de análisis. Y eso nos va a permitir tomar una decisión clave al momento de evaluar nuestro proyecto. ¿En qué vamos a invertir? ¿En envolvente en muros? ¿En recambio de calefactores? ¿En recambio de ventanas? Bien, perfecto. Para resolver esa pregunta o todas estas preguntas que nosotros podríamos hacernos dentro de esta evaluación, tenemos algunos factores. En este caso nos entregan, como podemos ver aquí arriba, un U para el caso base, es decir, nos dicen, mira, si nosotros utilizamos las ventanas del proyecto actual, estas ventanas van a tener un U, una transmitancia térmica de 5,8 watt metro cuadrado Kelvin. Y nos proponen, ya sea que el cliente, el proveedor o quien sea, ¿cierto? Porque podemos tener un proveedor que nos va a decir, mira compadre, tenemos una ventana súper eficiente cuyo U es de 1,5 watt metro cuadrado Kelvin, ¿ya? Y este 1,5, si se fijan, es muy superior a este 5,8, o sea, entendiendo el concepto de los U y las transmitancias térmicas, podemos darnos cuenta que el salto entre el caso base y el caso propuesto es enorme, por lo menos desde el punto de vista de la eficiencia de la ventana. Si nosotros hacemos la diferencia entre el caso propuesto y el caso base, vamos a tener un delta U. ¿Quién es ese delta U? Simplemente restar 5,8 versus 1,5 y eso nos da un valor de 4,3 watt metro cuadrado Kelvin, ¿ya? Entonces ya tenemos la diferencia entre utilizar una ventana muy ineficiente, como puede ser tal vez una ventana de aluminio monolítica, que puede llegar a un valor cercano al 5,8, y tal vez una ventana doble, low E o triple, o una ventana passive house podría llegar, ¿cierto?, fácilmente a este valor de 1,5 watt metro cuadrado Kelvin. Luego utilizamos la demanda, porque nosotros queremos saber cuál es la demanda. Siempre pensamos en este factor, en el factor de la demanda total, ¿ya? Y en este caso estamos simplemente considerando el recambio de ventanas. Y la demanda energética entonces ya sabemos que se calcula con el área, la superficie, el delta U, en este caso porque tenemos una diferencia entre un caso propuesto, y luego los factores de temperaturas que van a ser constantes según sea el caso. Suponiendo, no nos dan la superficie en este caso a evaluar, pero suponiendo 100 metros cuadrados, digamos que en este caso vamos a tener esa superficie a evaluar, y tenemos el delta U que nos dice, ok, ¿cuál es la diferencia en la eficiencia del producto que vamos a utilizar? Conocemos FT, que es 1, porque acá el flujo en realidad es horizontal para un elemento sencillo, y vamos a utilizar un factor de grados hora o grados día, ya, de 50 GT en este caso. Si hacemos la multiplicación, vamos a obtener rápidamente una demanda energética de 21.500 kWh.
Perfecto, maravilloso, genial. ¿Qué es lo que tenemos acá entonces? La demanda de energía. Pero en realidad acá tenemos algo clave, que es el ahorro en la demanda, ¿sí? Luego nosotros queremos saber cuál es el consumo tal vez en combustible, ¿ya? Nosotros podríamos decir, ok, evaluamos el ahorro en la demanda, pero ¿y qué nos dice esto? Simplemente que la demanda energética de la vivienda va a tener un cambio, ¿cierto?, considerable. Pero nosotros podríamos profundizar y decir, ya, ok, llevémoslo a un costo. Pero para este costo también tendríamos que proponer un combustible. Y como lo comentamos hace un rato, nuestro combustible tal vez podría ser el gas, ¿ya? Y si nosotros decidimos utilizar el gas, nosotros también tenemos que tomar un par de decisiones. Primero, decir qué artefacto a gas vamos a utilizar para esta vivienda. Podría ser una caldera. ¿Con qué nivel de eficiencia? Podría ser una caldera más o menos eficiente según el costo que nosotros tengamos disponible para invertir o lo que nos entregue el proveedor. Supongamos que la caldera que vamos a utilizar va a tener una eficiencia de un 90%, ¿ya? Un 90% de eficiencia del artefacto. A este nosotros le llamamos muchas veces COP, Coefficient of Performance, es decir, el coeficiente de desempeño del artefacto que estamos utilizando, o la eficiencia de la caldera. Pero como ya mencionamos, si es una instalación a gas, podríamos tener entonces problemas en la eficiencia de la instalación, porque las tuberías van a tener pérdidas por roce, por la cantidad de codos y fittings que pudiésemos tener eventualmente, fugas, aislación, etc. Luego podríamos inferir que entonces nuestra instalación va a tener una eficiencia cercana al 85%, ¿cierto? Por lo general, este coeficiente lo llamamos NU, que es la eficiencia de la instalación. Y este va a depender del tipo de instalación que nosotros tengamos, si nuestra instalación va a tener aislación o no, etc. En el caso, por ejemplo, de las instalaciones eléctricas, podríamos llegar cercano al 100%, ¿ya? Porque la instalación eléctrica en realidad tiene mucha menor pérdida y generalmente va a ser una de las más eficientes. Nunca vamos a tener un 100% de eficiencia, recordémoslo. En el caso de una instalación eléctrica, por ejemplo, podríamos tener una eficiencia cercana a un 98 o a un 99%. Tal vez, si no lo es tanto, podría ser incluso un 95%, ¿ya? Cuando tenemos un COP por sobre el 100%, un COP de un 3 o un 4, como es el caso de la aerotermia, recordemos que eso es por un efecto interno del sistema, ¿ya?, de producción de energía, el sistema mecánico que estamos utilizando, que tiene elementos que aumentan la eficiencia. Ok, en este caso entonces tomamos la decisión de que nuestra instalación se va a suplir por una caldera a gas, cuya eficiencia va a estar en estos dos factores, en el 90% para la caldera y un 80% para la instalación. Excelente, tenemos la demanda de energía y luego queremos saber cuál es la demanda de calefacción real de nuestro proyecto. Y como ya lo habíamos visto en clases anteriores, esta va a ser la demanda de energía sobre la eficiencia. ¿De quién? Del artefacto y del sistema. Excelente. Y esto nos va a entregar un valor. ¿Cómo le llamamos a ese valor? Perfecto. Entonces ese va a ser el verdadero ahorro. Y ese valor, ¿cierto?, lo calculamos rápidamente y nos da tal que 3.653.594 pesos al año. Excelente, ¿cierto? Porque nosotros eliminamos los pesos acá y luego esto nos da en años. Y esto le llamamos la amortización simple, que nos dice, excelente, con el caso propuesto, con estas ventanas que tienen una mayor eficiencia respecto a la inversión del proyecto y al tipo de combustible que nosotros vamos a utilizar para suplir esa demanda energética, entonces podríamos recuperar esta inversión
en más o menos 5,5 años, considerando este caso de amortización simple. Y podríamos tener entonces, con esta pequeña idea, una referencia si nuestro proyecto entonces es válido, no es válido, si nos alcanza, si no nos alcanza. ¿Y cuál es la clave? La clave es evaluarlo en función del tipo de combustible que vamos a utilizar. Entonces sería súper interesante luego poder decir, ¿y qué pasa si para este proyecto utilizamos electricidad? ¿Cuánto nos cuesta el kilowatt de electricidad? Y si utilizamos leña, ¿cuánto nos cuesta el kilowatt de leña? Ojo con las unidades, es clave aquí para el correcto desarrollo de este tipo de ejemplos. Veamos el siguiente. Tenemos una solución tipo PDA. Recordemos que el PDA se refiere al plan de descontaminación atmosférica. En particular podríamos mencionarlo de Temuco y Padre Las Casas. Podríamos conseguir una solución pagando un costo adicional de 16.000 pesos por metro cuadrado más que la solución convencional. Eso nos está diciendo que aislar una vivienda, por ejemplo, utilizando las condiciones del PDA, caso propuesto, nos va a costar un porcentaje adicional que la solución convencional, caso base. Luego necesitamos saber, si nosotros hacemos esta inversión, este reacondicionamiento considerando el PDA, ¿en cuánto tiempo nosotros vamos a recuperar esta inversión considerando que el costo de la energía es 64 pesos kilowatt hora? Estamos considerando una amortización simple sin tener en cuenta valor de descuento ni de escalamiento. Y para este caso, para el costo de esta energía, vamos a considerar un rendimiento final de la instalación de un 80%. Es decir, por cada kilowatt hora de demanda, eso equivale a 1 sobre un 0,8 kilowatt hora del consumo final. ¿Ya? Es decir, le vamos a aplicar un 80% al costo final de la demanda. En este caso tenemos un caso base que nos dice que el costo en la demanda, ¿cierto?, va a ser de 3.500 kWh al año. El caso propuesto entonces nos dice que cuesta 750 kWh al año, ¿cierto? Estamos hablando de la demanda. Este valor ya sabemos de dónde se extrae, ya sabemos de dónde se saca y cómo lo obtenemos. Perfecto. Como este es un dato, nosotros lo cruzamos, es decir, obtenemos su delta, la diferencia de la demanda, y entonces nos da este valor, el ahorro respecto a la demanda. Excelente. Como ya tenemos la diferencia en la demanda, que es 2.750, ¿ya? Nosotros queremos saber ahora cuál es el consumo real de energía para calefacción respecto a esta demanda. El ejemplo nos dice que el rendimiento de la instalación va a tener un 80%, ¿cierto? Y como nos dice el paréntesis, entonces esto equivale a 1 sobre el 0,8 de los kilowatt hora para el consumo final. Excelente, entonces ese factor lo tenemos aquí abajo. Y finalmente, ahora ya sabemos cuál es el ahorro respecto al consumo en calefacción. Y ahora, si seguimos analizando este problema, necesitamos saber entonces cuál va a ser el costo de la energía durante este año de operación, y nos dan un valor. Entonces, como ya tenemos el costo respecto del consumo y sabemos cuál es el valor de la energía que nos entrega el problema, suponiendo que este costo tal vez va a ser en electricidad, en gas, en querosene, en petróleo, en pellet, no lo sé, ¿cierto? Nosotros tenemos que buscar este valor respecto a la tarifa del proveedor de energía. Excelente. Entonces ahora, respecto a esta factura, vamos a saber cuál es el verdadero ahorro en el consumo de energía en pesos al año, porque por acá se nos van los kilowatts. Espectacular, fantástico. Ahora entonces calculamos el sobrecosto, porque ya sabemos, según el ejercicio nos dice, mira, nosotros para invertir en esto tenemos que adicionar 16.000 pesos por metro cuadrado. Ok, nosotros tenemos esos 16.000 pesos, ¿cierto?, por metro cuadrado. Y supongamos que este proyecto tiene un tamaño, una superficie de 100 metros cuadrados.
Ya lo sabemos porque tenemos el plano y sabemos en qué consiste. Se van los metros cuadrados y esto nos da un total de 1.600.000 pesos. Ese es el sobrecoste real de este proyecto. Ahora, pero ¿en cuántos años nosotros vamos a lograr amortizar esta inversión? Es decir, ya desde cuánto vamos a comenzar a recuperar este sobrecosto que nosotros estamos utilizando. Perfecto, ya sabemos cuánto es la amortización simple, tenemos el sobrecosto y tenemos el ahorro en la factura. Y esto nos da un igual a, se nos van los pesos, 7,27 años. Excelente, y de esta manera nosotros podemos decir, ok, si nosotros nos cambiamos a la solución PDA, es decir, utilizamos una mejor aislación, etcétera, según sean las condiciones del proyecto, nosotros vamos a recuperar la inversión en el sobrecosto de aislación o del recambio o de lo que sea en 7,27 años. Y si la vivienda es nueva, es un reacondicionamiento u otro, podemos tomar una decisión. Excelente. Consideremos ahora lo siguiente. Para este ejemplo, ¿cuánto sería, ojo con el cambio, la factura energética de calefacción para una vivienda de 165 kWh metro cuadrado al año? ¿Ya? Nos dan la demanda, cuyo combustible es gas. Excelente. Nosotros tenemos entonces como dato el COP del gas, la caldera, digamos que va a tener un 98% de eficiencia y digamos que las pérdidas por distribución van a ser de alrededor de un 15%. Eso significa que vamos a tener entonces un 85% de eficiencia en nuestro sistema, de las tuberías, de las conexiones, de la aislación, etc. Esto puede cambiar según cómo sea el proyecto, ¿cierto? Y también sabemos que el precio del gas, como dato, va a ser en este caso 56 pesos por kilowatt hora. ¿Ya? Entonces tenemos estos datos como base y ya sabemos calcular el consumo de calefacción. Tenemos la demanda de energía, que es un dato que nos entregan. Suponemos para esta vivienda 90 metros cuadrados de superficie, se nos van los metros cuadrados con los metros cuadrados y entonces tenemos la demanda de energía y la eficiencia tanto del sistema como del equipo de calefacción. Hacemos este ejercicio y nos da un total de 17.827 kilowatt hora al año. Y maravilloso, ya tenemos el consumo final entonces en calefacción. Pero además nos dan otro dato, nos dicen, tenemos el precio del gas, del combustible que estamos evaluando para este ejercicio. Entonces, con esto nosotros vamos a saber cuál es la factura energética, es decir, el costo de la suma de todas las boletas de combustible al año y va a ser equivalente a nuestro consumo, ¿cierto? Por el costo de la energía. Nuevamente, análisis dimensional y esto nos da un total de 998.312 pesos al año. Excelente, entonces ya sabemos cómo calcular este costo y cómo evaluar la factura, ¿cierto?, respecto de los distintos proyectos de eficiencia energética en función del tipo de combustible que utilizamos. ¿Qué pasa si ahora nosotros queremos evaluar la factura energética de este mismo proyecto, pero con un caso propuesto? ¿Y qué nos propone el problema? Fíjense qué interesante, nos dice ahora la vivienda es passive house y vamos a utilizar el mismo combustible, gas. Excelente, ya tenemos los costos, vamos a utilizar los mismos valores que habíamos visto antes, el COP del gas a un 98%, las pérdidas por distribución y el precio del combustible. Pero hay algo clave, nos dicen, la vivienda es passive house. ¿Cuál es la demanda energética de una vivienda passive house? No nos dijeron, pero ya lo sabemos. La demanda energética de una vivienda passive house va a ser cercana a los 15 kWh metro cuadrado al año. A lo más esa, ¿sí? Utilizando el mismo caso anterior para hacer la comparación del caso propuesto, que en este caso va a ser passive house, tenemos la misma vivienda de 90 metros cuadrados y ya sabemos cuál es la eficiencia entonces de utilizar
un combustible a gas en este caso, ¿sí? Se nos van los metros cuadrados entonces y tenemos un consumo de calefacción de 1620,6 kWh al año. Excelente, ya sabemos que este es el precio de la factura energética. Y ahora lo cruzamos con el precio del gas, que en este caso lo determinamos por 56 pesos el kilowatt hora. Recuerden, el valor del combustible lo vamos a extraer del proveedor. Y el proveedor también va a depender de la ubicación. Si es que estamos en Temuco, en Concepción, en Santiago, en Punta Arenas, en Arica, vamos a tener un precio del combustible distinto, ¿ok? En este caso entonces nuestra factura energética nos da 90.756,53,6, que se nos van los kilowatt hora, pesos al año. Excelente, entonces ya sabemos cuánto vamos a gastar en nuestro proyecto producto de utilizar gas y que nuestro proyecto sea además Passive House. Bien, entonces veamos cuánto es el ahorro, porque eso es lo que nos están preguntando, ¿cierto? Es decir, ¿cuál sería el ahorro? ¿Y cómo sabemos cuál es el ahorro? Comparemos. ¿Qué vamos a comparar? La factura del costo de la energía de nuestro proyecto propuesto respecto a quién? Al caso base que vimos anteriormente, por supuesto. Entonces vemos que el tamaño de pasar de una factura de casi 1 millón de pesos a uno de casi 100.000 pesos es gigante. Entonces, este valor que tenemos acá de 907.558,4 pesos al año es el ahorro real de un proyecto con eficiencia energética tipo Passive House. Es decir, nosotros vamos a pasar de gastar casi 1 millón de pesos a gastar casi 100.000 y vamos a dejar de percibir, ¿cierto?, ese valor producto de la inversión en eficiencia energética con un nivel Passive House. Con esto entonces nosotros podríamos evaluar nuevamente los años de retorno de inversión y en función de ¿qué? Del costo de que nos va a salir este proyecto, ¿cierto? Es decir, en materiales o en los gastos adicionales que vamos a tener producto de la comparación entre el caso base y el propuesto. En este caso, si se fijan, el ejemplo nos dice, ok, ahora el costo de inversión para el caso base va a ser de 880.000 pesos por metro cuadrado. Y si nosotros nos pasamos a una Passive House, vamos a obtener un aumento en casi un 10%. Y la pregunta, ¿en cuántos años nosotros vamos a recuperar esta inversión considerando nuevamente un combustible de gas? Ok, veamos los cálculos nuevamente. Tenemos la inversión del caso base, que es un valor que nos entregan, que es cercano a los 880.000 pesos. Tenemos la superficie de la vivienda, que son 90 metros cuadrados. Tenemos la inversión en el caso Passive House. ¿Cómo lo sabemos? Porque entonces nosotros a este valor lo aumentamos en un 10%, es decir, lo multiplicamos por 1,1, ¿cierto? La vivienda sigue teniendo la misma superficie porque lo que estamos haciendo es mejorar su aislación y el proyecto desde el punto de vista de su performance energético, el desempeño energético, ¿ya? Ya hemos calculado el costo de la factura, por lo tanto actualizamos el costo de la factura del caso base y del caso Passive House, que ya habíamos analizado en los ejercicios anteriores, y simplemente calculamos ahora entonces esta amortización simple cruzando los datos obtenidos anteriormente, ¿cierto? El delta en la inversión, que lo tenemos acá, excelente, y el delta en el ahorro o la factura respecto del combustible, que es lo que tenemos aquí abajo. Excelente, cruzamos estos datos, por supuesto, se nos van algunos valores acá, y esto nos dice que, si nosotros entonces invertimos esta cantidad para este proyecto con esta eficiencia y utilizando este tipo de combustible, esa inversión a través de un análisis sencillo lo vamos a recuperar en 8,7 años y podemos tomar una decisión, ¿cierto? Veamos este ejemplo entonces para este pequeño valor que nos queda pendiente, y el ejemplo nos dice, bueno,
calculemos el valor actual de reemplazo de ventanas en el año 30, pensando en un costo único. Qué extraño. Datos nos dice, bueno, el costo nominal, ojo, el costo nominal, ¿cierto? Nos dice que incluye ya la escalación y el valor de inflación. Entonces este costo nominal no le añadimos nada más, ¿cierto? Porque podríamos tener otro costo en donde tenemos que añadir entonces estos factores de escalación e inflación, ¿sí? Este valor actual hace que esto sea sencillo. Lo evaluamos al año 30 y nos dice, bueno, estas ventanas en 30 años más van a costar tanto. ¿Cuánto? 43.600.000 pesos. Qué cara las ventanas. Claro, porque en el futuro, ¿cierto? Los elementos o los insumos van a costar mucho más, el valor va a aumentar. Y entonces tenemos ya la cantidad de años a evaluar este proyecto, ¿cierto? Nos dice, bueno, en 30 años, y la tasa de descuento o de interés va a ser de un 5%. Por lo general estas tasas van entre un 5 y un 8, ¿ya? Por si no tenemos el valor, podemos decir 5, 6, 7, 8, dependiendo de cómo sea el caso. Y para calcular esto, ya habíamos visto este pequeño modelito del factor de valor actual único, ¿ya? Que tenemos acá. Y tenemos entonces la tasa de descuento de interés, la conocemos, y la cantidad de años. Perfecto, si nosotros incluimos estos valores, estamos acá. Pero si se fijan, aparece un número extraño. ¿Y a quién corresponde ese número extraño? Este es el costo. Y este costo va a ser el de recambiar las ventanas, ¿cierto? En 30 años más. Es decir, es el costo futuro, el valor futuro, ¿ya? Y al pasar entonces esta función que nosotros estamos evaluando aquí arriba, ¿ya? Nosotros la convertimos en este valor, ¿ya? Y nosotros entonces ahora vamos a calcular el valor actual, considerando el valor futuro del producto que estamos analizando, ¿ya? Los años y la tasa de descuento o interés. Excelente. Hacemos los cálculos y nos vamos a encontrar con que estas ventanas actualmente nos costarían un valor de 10.087.922,3 pesos. Excelente, ¿cierto? ¿Y por qué lo que comenté aquí arriba del cambio del valor actual y el valor futuro? Ojo, porque este es el valor futuro, ¿cierto? Que lo tenemos como dato. Entonces, si evaluamos esta fórmula o este modelito, nosotros también podríamos dar vuelta a estos factores y decir, pero si hacemos este cálculo al revés y nosotros sabemos cuánto cuestan estas ventanas ahora, cuánto es la inversión en las ventanas actuales, es decir, en este valor, ¿cuánto nos va a costar estas ventanas en 30 años más? Y, ¿cierto? Rápidamente nosotros podemos invertir estos factores y decir, ok, para una inversión de ventanas actual de 10 millones de pesos, si lo evaluamos en 30 años más, estas ventanas nos van a costar a un 5% de una tasa de interés, 43 millones de pesos. Y con este tipo de argumentos, nosotros podríamos decir, ¿es conveniente o no es conveniente invertir en un proyecto de eficiencia energética? ¿A cuántos años? ¿Cuánto va a durar mi proyecto? ¿Cuán eficiente va a ser mi proyecto? ¿Qué tipo de combustible voy a utilizar? ¿Se dan cuenta? Y podemos responder a todas esas preguntas. La demanda energética, no nos olvidemos de eso. Estos son temas de matemática financiera básica, son súper sencillos, los podemos aplicar en muchos casos, así que los invito entonces a que apliquen estos conceptos en los distintos tipos de proyectos que ustedes puedan utilizar. La evaluación económica es fundamental a lo que es la toma de decisiones y especialmente en un proyecto de eficiencia energética que muchas veces incide enormemente en los costos iniciales de un proyecto. Y muchas veces entonces decimos, no, bajémosle al aislante, bajémosle a la calefacción, si total después me abrigo. Pero las condiciones de confort y lo que nos produce un proyecto eficiente ya son inigualables, así que de esta manera nosotros podemos pelear ahí estos numeritos y estos datos
para que nuestros proyectos entonces, además de ser eficientes energéticamente, sean sustentables en el tiempo y podamos ahorrar y optimizar nuestros procesos, ¿sí? Para mejorar también esto podemos utilizar el típico Building Performance Simulation, que es decir, hacer este tipo de evaluaciones pero ya con algoritmos mucho más procesados y más avanzados a través de software, a través de modelaciones dinámicas, ¿ya? Entonces para eso utilizamos el BPS, ¿sí? Y vamos a tener aproximaciones mucho más detalladas, información clave y otro tipo de datos que nos van a permitir entonces gestionar y generar proyectos con un mejor desempeño energético, ¿sí? Esto lo complementamos como siempre evaluando condensaciones, evaluando puentes térmicos, evaluando posibilidad de incluir energías renovables en nuestro proyecto y por supuesto esto va a cambiar los valores y nos va a decir si nuestro proyecto va a ser más conveniente, no va a ser conveniente, etc. Ya saben, cualquier pregunta, nos contactan, nos comentan, nos me gustan, nos suscriben y vamos a seguir entonces con estos videitos y más información para todos ustedes. Muchas gracias, síganos, aquí Juan, nos vemos en un siguiente tutorial. Hasta pronto.